Listo, Topo, cuando vos quieras. Muy bien. Bueno, arrancamos. La clase de hoy es sobre fracturas de calcáneo. Los objetivos de la clase, como siempre, la idea es hablar un poco de la epidemiología de la fractura, cómo llegar a un diagnóstico correcto, cuáles son las opciones de tratamiento que hoy manejamos. Vamos a hacer un poco hincapié en el manejo de las complicaciones. Un repaso rápido por la anatomía. Recuerden que el calcáneo es un hueso irregular, consta de 3 facetas articulares que a fines prácticos se consideran 2, una anterior o anteromedial y una posterolateral. La posterolateral es la que mayor importancia tiene en las fracturas de calcáneo, en su articulación con el talo. Y fíjese en la pared lateral, importante a la hora de los abordajes, el tubérculo en donde se inserta el ligamento peroneo calcáneo y la tróclea peroneo, por donde los peroneos, sobre todo por el peroneo lateral largo, se refleja y va a pasar por abajo del cuboides. Bien. Con respecto a la epidemiología, tenemos que son fracturas de mediana a alta energía. Generalmente están más afectados los hombres, porque son fracturas muy relacionadas al ámbito laboral, de la construcción o de gente en las alturas, antenas, andamios y esas cosas. La mayoría de las veces son por carga axial. El compromiso articular es alto, generalmente el 75%, o sea, 3 de 4 fracturas van a comprometer esta faceta posterolateral del calcáneo. Pueden ser bilaterales en hasta un 10% de las veces y expuestas en un 15% de las veces. Y como son lesiones asociadas a caída de altura, puede haber lesiones asociadas como las fracturas, sobre todo dorso-lumbar, o fracturas ipsilateral del miembro inferior. Fracturas de cadera, fracturas de platillos tibiales. Bien, siempre sospechar, obviamente dependiendo de la magnitud del trauma. La clínica son pacientes que van a concurrir obviamente por dolor, por tumefacción. Se puede llegar a ver una deformidad del retropié, sobre todo un ensanchamiento del talón. Son pacientes que no se les imposibilita la carga de peso con el pie y es muy común la equimosis plantar. También, depende de la energía, va a haber distintos grados de afectación de partes blandas. En el caso de la foto es una de flictenas y ya está en un proceso de repitelización. Con respecto al diagnóstico por imágenes, las radiografías son el primer pack inicial que uno tiene. Es importante hacer todas las proyecciones, frente, perfil y oblicuo, y no olvidarnos de la axial de calcáneo o axial de Harris, en donde se puede ver el compromiso, sobre todo si el calcáneo tiene algún grado de deseje en varo o en valgo. Y con lo que más insistimos en la residencia, con los residentes, es el famoso ángulo de Wheeler, 40, y es importante saber cómo tomarlo. Recuerden que se traza una línea de la parte más alta de la tuberosidad anterior que pase por la parte más alta de la faceta posterolateral y luego se saca el ángulo con la línea que va de la parte más alta de la faceta posterolateral a la tuberosidad posterior. Bien, este ángulo debe ser entre 25 a 40 grados. Mientras más chato es el ángulo, o sea, mientras menos de 25 es, habla de que ahí va a haber un hundimiento, bien, de la faceta posterolateral, como ya vamos a ver en los distintos grados de fractura. Algo que nos puede ayudar en el diagnóstico, pero también en el intraoperatorio, es la proyección de Broden. La proyección de Broden es una proyección que se hace con cierta inclinación del pie y del rayo, entrando en distintos grados de oblicuidad, para tener una visión más plana, digamos, de la superficie articular de la faceta posterolateral. Probablemente esta en el diagnóstico inicial no la usamos ver. La faceta posterolateral, es bueno saber hacerla para hacerlo con el agente de rayos y poder tener una buena visión intraoperatoria de la radioscopía. El estudio obligado que sigue una radiografía en una fractura de calcáneo es la tomografía. Hoy por hoy la tomografía en esta fractura es esencial, no solamente para el diagnóstico, sino, como vamos a ver, para la planificación y sobre todo para la clasificación. Nos van a mostrar en las distintas proyecciones, como es el caso de acá arriba a la derecha. En el corte coronal nos va a mostrar puntualmente la superficie articular, y en el corte sagital vamos a ver además, vamos a poder cuantificar mejor el hundimiento articular.
Con respecto a la anatomía quirúrgica, saber que las fracturas de calcáneo siguen habitualmente cierto patrón, ¿bien? Habitualmente la fractura o el calcáneo se fractura en tres partes, en la parte tuberositaria, ¿bien? Luego una parte media que habitualmente contiene la faceta posterolateral y la posteromedial, y una parte anterior. Si uno lo ve de arriba, también uno tiene, digamos, estos 3 o 4 fragmentos, medios patrones, que nos van a servir después a la hora de la reducción. Esta es una tomografía, por ejemplo, donde tenemos, como dije, el fragmento tuberositario posterior, el fragmento lateral, el fragmento medial. Con respecto a las clasificaciones, hoy por hoy tenemos dos clasificaciones tomográficas de Sanders. La Excel-Lopresti fue la primera clasificación, es una clasificación de mediados de siglo pasado, es obviamente pre-TAC, y generalmente se clasificaba en dos tipos de fractura, la fractura con hundimiento articular y la fractura en lengua. Básicamente los patrones eran estos. Esta es la fractura de hundimiento de presión articular, en donde la tuberosidad posterior quedaba en un solo fragmento, separada de la parte media y separada de la parte anterior. Y en la fractura en lengua, la tuberosidad posterior se dividía a su vez en este plano, y parte de la tuberosidad posterior quedaba unida al fragmento articular, que podía tener después o no algún compromiso intraarticular. La epidemiología o el formato de fractura era según la posición del pie en la carga axial. Mientras más en dorsiflexión está el tobillo, es más probable que haga un patrón en lengua, y mientras más flexión plantar tenga el tobillo, es más probable que haga un patrón de hundimiento articular. Bien, y obviamente, dependiendo de la energía, los distintos patrones. Después está la clasificación AO, que ha ido cambiando. Esta es la última revisión, creo que es del 2018, en donde el calcáneo se toma como el hueso 82 y se divide en las A extraarticulares, las B en lengua articular y la C con depresión articular. Tuberosidad posterior o fracturas del cuerpo que no comprometan la superficie articular. Las tipo B son las fracturas en lengua, en donde hay un compromiso articular. Si es simple, como el de abajo, es B1. Si es complejo, como el de arriba, es una B2. Y después, la depresión articular es muy parecida, como vamos a ver, a la clasificación de Sanders, en donde la C1 tienen un trazo, lo que divide la articulación en dos fragmentos. Tres trazos y 4 fragmentos. Si bien dije que la AO es una clasificación radiográfica, evidentemente para llegar a esta disquisición, digamos, articular, es necesario una tomografía, digamos. Y la clasificación de Sanders es la más difundida, es una clasificación que ya tiene varios años también, pero es la más difundida porque es práctica, está basada en la tomografía, en un corte coronal a 30 grados que pase por la parte más ancha de la faceta posterolateral, y las fracturas en 4. Las Sanders 1 son las que, independientemente de la cantidad de trazos articulares, no hay desplazamiento articular. La Sanders 2 es cuando hay un desplazamiento articular y hay un trazo y dos fragmentos. La Sanders 3, dos trazos y tres fragmentos, y la Sanders 4, tres trazos y cuatro fragmentos. Bien. Después, a su vez, hay una subclasificación. Mientras más lateral es el fragmento, es tipo A, tipo B o tipo C, y bueno, de ahí están todas las combinaciones. La verdad es que la subclasificación no es tan utilizada, lo importante es discriminar sobre todo la Sanders 2 de la Sanders 3 y 4 por el tema del pronóstico, como ya lo vamos a ver. Cuando hablamos del tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos del tratamiento básicamente va a ser restaurar la congruencia articular de la faceta posterior de la subastragalina, como dijimos. ¿Qué es restaurar la congruencia articular? Que quede un escalón menor a 2 milímetros, digamos, de menos de 3 milímetros. No solamente es importante la articulación, sino hay que reducir o tratar de restaurar la forma del calcáneo. La altura es importante, debemos lograr por lo menos un ángulo de Wheeler mayor a 15, debemos tratar de reducir el ancho del calcáneo, debemos tratar de realinear el valgo o el varo
de la tuberosidad posterior, sobre todo el varo se tolera menos, por lo tanto, menos de 5 grados de varo. Y también no olvidarnos de la articulación calcáneo-cuboidea. Para esto necesitamos que la planificación sea personalizada, necesitamos ver qué paciente tenemos y qué fractura tenemos para decidir el tratamiento. Y lo otro importante es que hay que tratar de permitir, en la medida que se pueda, el retorno precoz, no solamente a las actividades laborales, sino también actividades incluidas y lo más cercano al nivel previo del paciente. Si bien sabemos que son fracturas con alto índice de secuelas. El tratamiento, repetimos un poco los parámetros, que no tengan un escalón articular mayor a 2 milímetros, ni un gap mayor a 3, que no esté ensanchado el talón, que tenga una altura mayor a 15 grados en el ángulo de Wheeler, que no tenga un varo algo exagerado, ¿bien? O pacientes con contraindicación para el tratamiento quirúrgico. La principal complicación es los pacientes con los fumadores y los pacientes con patología. Ponen la balanza, los riesgos y las complicaciones, y en el caso de decidir el tratamiento conservador, generalmente es con yeso o con valva, sin carga de peso, por lo menos 6 semanas, y con controles radiográficos o tomográficos hasta lograr la consolidación de la fractura. Con respecto al tratamiento quirúrgico, lo vamos a usar obviamente en las fracturas con desplazamiento articular o con distorsión de la arquitectura extraarticular, y en las opciones tenemos fijaciones percutáneas, las reducciones abiertas con fijaciones. Cuando hablamos de tratamiento, primero voy a poner este tipo de caso porque es importante que los residentes, sobre todo los más chicos, sepan que esta fractura de calcáneo es una urgencia / emergencia, ¿bien? Las fracturas en lengua con desplazamiento grosero de la tuberosidad posterior tienen alto índice de exposición en pocas horas. Esto no evoluciona en 2-3 días. El paciente a las 4, 5, 6 horas hizo la necrosis cutánea por el decúbito interno. Por lo tanto, estas son y el pedido de tomografía a la casa, sino que hay que llamar al médico de guardia y urgente entrar al quirófano reducirlo. Generalmente la reducción se puede hacer por un abordaje posterolateral en paralelo al tendón de Aquiles, con cuidado de no lesionar el paquete sural. Se puede reducir con un clamp y se colocan 3 tornillos cuando la fractura es simple. La otra es la famosa maniobra de Exel-Lopresti, en donde con un Steinman se enhebra la tuberosidad posterior, y una vez que uno la tiene en posición, se avanza con la clavija y puede ser todo el tratamiento o añadirle la osteosíntesis. ¿Bien? Este es, por ejemplo, un caso, una fractura en lengua tratada con 3 tornillos. Con respecto al resto de las fracturas quirúrgicas desplazadas, vamos a esperar la evolución de las partes blandas. Recuerden que son fracturas que pueden hacer bastante edema, por lo tanto, son fracturas que a veces nos demoramos en operarlas 10, 15 o 20 días. Los abordajes hoy por hoy tenemos ampliado en L, que es como la letra A que se muestra acá, que es una rama vertical y una rama horizontal, que ese fue el abordaje utilizado durante mucho tiempo. Y en los últimos años se ha empezado a usar el abordaje del seno del tarso, está marcado con la línea B, por presentar inicialmente menor índice de complicaciones cutáneas. Cualquiera de los dos abordajes tener en cuenta sobre todo el nervio sural y el nervio peroneo superficial. Con respecto al abordaje de la faceta posterolateral, hay que respetar. Perdón. ¿Estás con tos, Topo? Estoy con un poquito de tos. Hay que respetar. No le pegues, pobre perro. Me cagué antes. No, pero ahí, porque viene mi senior. Hay que respetar la vascularización del colgajo. Son colgajos que hay que hacerlo de ancho con del hueso en adelante. La rama vertical se hace habitualmente a distancia entre el peroné y el tendón de Aquiles, y la rama horizontal en la zona de cambio de piel y se orienta a la base del quinto metatarsiano. Como muestro acá, el abordaje es un abordaje de flap completo,
hay que desinsertar el ligamento peroneo calcáneo y el retináculo de los peroneos, y los peroneos quedan incluidos en el flap de tejido celular y piel. Bastante completa de todo el calcáneo y de la faceta posterolateral. Son imágenes quirúrgicas, un flap completo. Esto de usar clavijas clavadas en el peroneo o en el astrágalo a modo de separación ayuda a no andar manoseando tanto el colgajo, y con eso trata de respetar la vascularización. Y luego el cierre hay que hacerlo bien prolijo. Siempre la zona del vértice es la que puede llegar a tener algún sufrimiento, pero la indicación. ¿Cuánta complicación tiene esta herida? No es bajo, alrededor de un 15% está descrito en la literatura. Bien. Cuando se hace este abordaje, habitualmente el patrón de reducción es bastante clásico. Lo primero que se hace es remover la pared lateral, que es la que uno se encuentra. Una vez que uno remueve la pared lateral, con una clavija o con un shunt, se enhebra la tuberosidad posterior, que generalmente está colapsada, se reduce el varo valgo y se tracciona. Es importante saber a través del cual uno se guía para armar la articulación es el fragmento sustentacular, porque debido a sus inserciones capsulares es el que menos desplazamiento suele tener. Por lo tanto, en este caso es el fragmento número 4. Uno va a tomar ese fragmento como referencia para unir primero la tuberosidad posterior, bien, luego reducir el otro fragmento articular. En este caso sería una Sanders 2, o sea, tiene un trazo con dos fragmentos articulares, con injerto. En líneas generales no hace falta, y luego se vuelve a colocar la pared lateral. Bien, algunos casos ayuda a sostener con un tornillo directamente por fuera de la placa, digamos, la reducción articular. Una vez que uno tiene la reducción hecha, generalmente se coloca la placa. Como dije, el tornillo que se suele usar para reducir la articulación es un tornillo que va dirigido al fragmento sustentacular. Generalmente va de atrás hacia adelante, de lateral a medial obviamente, y de cefálico caudal. Y una vez que uno tiene reducido esto y armado el calcáneo, lo termina de hacer la osteosíntesis con una placa, que puede ser una placa anatómica, como estamos acostumbrados habitualmente a usar, o pueden ser osteosíntesis adaptadas. Bien, a veces uno no tiene los recursos, se puede hacer con algún tipo de osteosíntesis. Si se fija en el libro de Mann, este es el capítulo de calcáneo. Acá hay más de 7 u 8 tipos para calcáneo. Bien. Con respecto al abordaje del seno del tarso, surgió como opción ante la no menores, digamos, complicaciones de las partes blandas de las fracturas de calcáneo con el abordaje lateral extendido. Como dije, está descrito hasta un 15 o 20% de dehiscencia de la herida, de exposición de la placa y, bueno, y todo lo que eso implica. Obviamente que la visión es más reducida, tenemos una visión solamente de la superficie articular y de parte de la pared lateral, por lo tanto, habitualmente se aconseja empezar con las Sanders 2, que son las de más fácil reducción. Después que uno va adquiriendo experiencia, puede animarse a hacer alguna que otra Sanders 3 por este abordaje. También se puede considerar en pacientes fumadores o mayores, en donde uno cree que el abordaje lateral tiene alta chance de exposición o de complicaciones, y a través de un abordaje menor uno puede dejar un calcáneo medianamente armado en pacientes de baja demanda funcional y lograr una reducción a través de este abordaje solo, o fracturas con mucha conminución articular. La ventaja, como dije, es incisión pequeña, rehabilitación temprana y menos complicaciones con la herida. Generalmente la reducción acá cambia porque no tenemos todo el calcáneo expuesto. Lo que se hace es con una clavija, una Steinmann, un shunt, en la tuberosidad posterior se trata de darle la altura, que es lo que habitualmente está perdido. Luego se reduce desde el abordaje la faceta posterolateral. Anatómicas recortadas, o a veces si uno hace una cuidadosa disección de la pared lateral, se pueden colocar enteras, o combinar tornillos con placas. Bien, la placa se deja para la superficie articular y el resto de los fragmentos se estabilizan con tornillos para solidarizar
recuerden este patrón de 3 fragmentos, solidarizan la tuberosidad posterior con la tuberosidad anterior con el fragmento, el fragmento. Los resultados de la fractura de calcáneo dependen de muchos factores. Del paciente, como dije, pacientes de edad mayor tienden a tener peores resultados, pacientes con comorbilidades, sobre todo cigarrillos, diabetes o patología vascular periférica. Depende de la fractura, mayor compromiso, peores resultados. Esto es lógico, pero hay estudios que muestran que las Sanders 3 tienen 6 veces y media más riesgo de terminar en una artrodesis que las Sanders 2. Por eso es importante las fracturas. El cirujano depende mucho del factor. Es una curva de aprendizaje larga. Estudios hablan de que la curva son de 35 a 50 casos y que para poder bajar las complicaciones uno debería operar por lo menos un calcáneo por mes. Bien. La verdad que si no es un centro de trauma o de alta referencia de trauma, es un número difícil de alcanzar. Nosotros hemos hecho en el mejor de los casos 6 o 7 al año. Bien, por lo tanto, son fracturas que hay que saber una traumatología general. Voy a hablar 2 segundos de la artrodesis. La artrodesis se pensó desde el arranque, desde el principio del siglo XX, porque los resultados quirúrgicos de la época eran pésimos. Los primeros resultados quirúrgicos en 1920, 1930, 1940, la verdad que eran muy malos porque no se tenía mucha noción de la osteosíntesis, no se tenía mucha noción de los abordajes. Por lo tanto, muchos preferían directamente hacer artrodesis. Para poco hablar claro, ¿qué es lo que es una artrodesis? Sin ningún tratamiento previo, dentro de las 4 semanas de la fractura. O sea, el paciente se fractura y el tratamiento que uno le va a hacer directamente es una artrodesis. Una artrodesis temprana es cuando un paciente tuvo un tratamiento quirúrgico, pero debido a alguna complicación, termina una artrodesis dentro de los 3 meses de esa cirugía. La artrodesis primaria diferida es cuando uno hace la fusión a partir del 3er al 6º mes, pero también sin un tratamiento previo. Por eso es primaria, ya sea porque el paciente pasó por alto. Y la artrodesis secundaria es cuando se hace la fusión luego de problemas por malunión o artrosis, luego de un año, por lo menos a partir de un año del tratamiento, ya sea este tratamiento haya sido conservador o quirúrgico. Este es un artículo del 2020 del Clinics donde habla de la técnica de fijación y artrodesis en el mismo tiempo. Bien, generalmente acá las indicaciones para la artrodesis pueden ser por característica de la fractura, luxaciones bloqueadas que no se pueden reducir, cuando el Wheeler es negativo, o sea, es menor a 0 debido al hundimiento articular, fracturas expuestas, grado 3, cuando hay mucho daño articular o cuando hay una demora en el tratamiento. O característica del paciente, pacientes mayores de 65 años, baja demanda física, dudas en si el paciente se va a comportar o no, va a respetar el postoperatorio o no, a veces requerimientos del paciente, a veces uno le dice al paciente, mira, yo te puedo hacer hágame la cirugía definitiva de entrada, y en pacientes con politrauma, en donde también es complicado el seguimiento postoperatorio. Básicamente la técnica es reducir la fractura como si uno fuera a hacer una osteosíntesis, colocar implantes, placas o tornillos para hacer la osteosíntesis y una vez que uno logró la reducción y la anatomía del calcáneo, hacer la artrodesis, ¿bien? Con tornillos habitualmente canulados o macizos, pero de rosca parcial. Se prepara la trate de ver el tema del injerto, porque generalmente cuando hay mucha fractura uno puede tener algún tipo de colapso, pero la verdad que decía que eran muy pocos los casos que necesitaban injerto extra, que en líneas generales es una buena alternativa. Como dijimos, las complicaciones de los tratamientos quirúrgicos son altas, sobre todo vamos a dividir en complicaciones de partes blandas y óseas. La de las partes blandas, la principal es la dehiscencia de la herida con la exposición de la placa o las infecciones superficiales o cicatrices dolorosas, pero fundamentalmente la dehiscencia y la infección. Obviamente que esto es para otra clase, hablar de tratamiento de partes blandas, porque generalmente son
pacientes que necesitan toalets seriados y lo más probable algún tipo de cobertura por algún cirujano plástico. Con respecto a las complicaciones óseas, tenemos la consolidación viciosa y la artrosis postraumática, que un poco van de la mano. Cuando eran tratamientos conservadores, porque el paciente era complejo o porque no hubo una buena reducción o una pérdida de la reducción del tratamiento quirúrgico, la evaluación del paciente es importante, el examen físico, la radiografía y la tomografía. Bien. La clasificación clásica de secuelas de fractura de calcáneo es la clasificación de Stephen y Sanders, que las dividía en 3 tipos. La tipo 1 es cuando tenemos una articulación sana, pero con una protuberancia de la pared lateral, bien, que esto genera un conflicto con los tendones peroneos. El tratamiento habitualmente de esto es la resección de la pared y nada más. Después las tipo 2 es cuando teníamos una artrosis alineada, una artrosis en eje, que generalmente el tratamiento era la artrosis in situ. Y la tipo 3 cuando además de la artrosis tenemos un deseje del calcáneo. El problema de esta clasificación es que solamente miraba el deseje en varo-valgo y no tenía en cuenta la pérdida de altura del calcáneo, que eso se vio que mientras más era una mala mecánica del tobillo. Por lo tanto, el grupo de la Universidad de Dresden, de Swift, Ramel y colaboradores, hicieron una nueva clasificación un poco más abarcativa, en donde habla de ya 5 o 6 tipos en realidad, porque empieza en el grado 0, de secuelas. Y a su vez lo divide en subtipos según si esto sea una mala unión consolidada, una pseudoartrosis o una necrosis. La tipo 0 1 de Sanders, ¿bien? La tipo 1 es cuando hay artrosis sin deformidad, equivaldría a la tipo 2 de Sanders. La tipo 2 es cuando ya hay algún tipo de deformidad. La tipo 2 habla sobre todo del varo-valgo, la tipo 3 habla de la pérdida de la altura y la tipo 4 habla de la traslación del cuerpo de la tuberosidad del calcáneo. Y la tipo 5 es cuando ya hay una afectación a nivel del tobillo. Esto se los dibujo un poco tanto la donde no hay artrosis, generalmente lo que se hace es una exostectomía de la pared lateral o alguna osteotomía extraarticular, preservando la articulación. La tipo 1 es cuando la artrosis está alineada tanto en el eje varo-valgo como en la altura del calcáneo. En esos casos se hace una artrodesis in situ. La tipo 2 es cuando ya, además de la artrosis, existe un deseje en varo-valgo, pero con una alineación adecuada. Generalmente lo que se puede hacer es resecar más o menos hueso y cartílago de una zona para corregir el varo-valgo. Las tipo 3, 4 y 5 ya son un poco más complejas. La tipo 3, además de todo, además del deseje, además de la artrosis, tiene una pérdida en la altura, por lo tanto acá la artrosis debe hacerse con bloques de injerto, asociado o no a osteotomías. La tipo 5 es cuando además de todo lo anterior hay una traslación, o sea, el calcáneo se ha dislocado, o se ha luxado en su momento y ha consolidado abajo del peroné, que es lo habitual. Entonces, de nuevo, acá hay que hacer osteotomías, artrodesis, injerto. Y la tipo 5, en donde debido al grosero deseje subastragalino hay una complicación a nivel del tobillo. Esto requiere no solamente procedimientos a nivel de la subastragalina, sino a nivel del tobillo. ¿Cuáles son los procedimientos que habitualmente, sobre todo de partes blandas, además de las osteotomías de la artrodesis, que hay que asociar la tendonitis de los peroneos, siempre tienen algún grado de compromiso? A veces hay que hacerle un rerouting de los peroneos, el alargamiento del tendón de Aquiles, generalmente estos pacientes tienen bastante retracción posterior, y balance de partes blandas, sobre todo a nivel del tobillo. Estos son unos casos sacados del artículo de Ramel. Esta es una tipo 3, bien, en donde había una pérdida de altura grosera. Lo que se hace es una artrosis y eso hace que el astrágalo deje de estar horizontal y vuelva a tener cierta verticalidad. Bien. Esta es otra tipo 3, pero no alcanzaba solamente con el aporte de injerto, seguía quedando alta la cola del calcáneo, por lo tanto se hizo una osteotomía sustractiva
para completar la bajada de la cola del calcáneo y la colocación del injerto y la artrodesis. Este es una tipo 4, donde hay una traslación lateral, son muy comunes, pero en la tomografía como casi todo el calcáneo está consolidado. Esto no es una exostosis de la pared lateral. Uno no puede sacarle todo esto porque le saca la mitad del calcáneo. Esto es el calcáneo que está consolidado, trasladado. Por lo tanto, habitualmente lo que se usa acá es la línea vieja de fractura para hacer una osteotomía y, como se ve acá, la osteotomía pasa por esta zona y se vuelve a alinear el calcáneo abajo del astrágalo. Bien, este es un esquema del MAN de fractura, se lo desliza y se lo vuelve a artrodesar y se rellena el defecto con injerto. Bueno, para llevarse a casa, antes de hablar de algunos casos, es la fractura más frecuente del retropié. Se da mucho en pacientes masculinos por caída de altura en edad laboral, por lo tanto son pacientes con alta demanda. El ataque es obligatoria. Ojo, las fracturas en lengua hay que reducirlas porque el fragmento posterior se expone. El resto de las fracturas hay que planificar, que da excelente exposición, todavía tiene varias indicaciones, no es que está olvidado, pero saber que el índice de complicaciones es mayor. El seno del tarso, hay menos complicaciones, pero tenemos una visión más limitada, por lo tanto hay que tener cierta experiencia y elegir bien a los pacientes. Saber que cualquier sea el abordaje, cualquier sea la osteosíntesis que usemos, el objetivo es restaurar la anatomía, no solamente intraarticular, sino por consolidación viciosa, y es una fractura compleja. Hay que saber derivar, digamos, si uno no está habituado, si uno opera una al año, lo más probable es que tenga más complicaciones, por lo tanto, salvo que sea algo relativamente poco desplazado, en líneas generales, la idea es que la fractura de calcáneo la hagan los que más hacen fracturas de calcáneo. No sé si quieren, tengo 3 casitos.